12 de junio de 1982. En las afueras de Puerto Argentino, el viento helado de las Malvinas cortaba la cara como un cuchillo de hielo. En una trinchera de comando improvisada, excavada en la turba húmeda cerca de las laderas de Monte Longdon, el sargento primero, Cacho Aguirre, del batallón de Arsenales 601, se erguía frente a una mesa de campaña. La mesa, un simple cajón de municiones volcado, estaba cubierta de latas de cerveza Quilmes vacías, sus colores blanco y celeste deslucidos por el barro y la escarcha. 3 oficiales lo observaban con una mezcla de agotamiento y absoluta incredulidad. El mayor Thompson, un hombre de academia, con el uniforme impecable a pesar del caos reinante, rompió el tenso silencio. Su voz, cargada de un sarcasmo que apenas lograba disimular la desesperación del cerco, resonó en el pequeño refugio. Sargento Aguirre, ¿me está diciendo en serio que pretende que usemos la basura de los colimbas contra los tanques ingleses? Cacho Aguirre tenía 34 años y el rostro curtido de quien ha pasado más tiempo hablando con motores que con personas. No era ingeniero salido del colegio militar, ni un estratega con mapas y compases. Era un mecánico de mataderos, un fierrero, que antes de la guerra le hacía el motor a los colectivos de la línea 60 y a los Falcón destartalados del barrio. Pero Cacho poseía algo que los manuales de táctica no enseñaban: 20 años de experiencia práctica con metales, soldaduras y la física callejera del ingenio. La viveza criolla convertida en arma. Sin inmutarse ante la mirada de sus superiores, Cacho tomó una de las latas abolladas. No es basura, mi mayor. Es un señuelo acústico. Es la música que va a volver locos a los piratas. Para comprender cómo esta idea, nacida de la desesperación y la cerveza nacional, pudo funcionar, debemos retroceder unos días, a la oscuridad que se cernía sobre las defensas argentinas. El cerco británico sobre Puerto Argentino se estrechaba como un lazo. La comida escaseaba, las municiones se contaban con cuentagotas, pero la creatividad, esa herencia anárquica del inmigrante, sobraba en las trincheras. Y en las noches sin luna, un nuevo terror se arrastraba por los valles. No era el silbido de la artillería naval ni el rugido de los jeries. Era un sonido más íntimo, más personal, el chirrido metálico y agudo de las orugas de los tanques ligeros británicos. El FV-101 Scorpion y su primo, el FV-102 Striker, no eran bestias de acero como los tanques de otras guerras. Eran depredadores de aluminio, rápidos, ágiles, casi fantasmales en la niebla malvinense. Pesaban apenas 8 toneladas, pero su motor Jaguar J60 de 6 cilindros producía un aullido distintivo, un gemido agudo que, combinado con el traqueteo de sus orugas sobre las rocas, se había convertido en la banda sonora de la muerte. Para los pibes de 18 años, los colimbas que tiritaban en los pozos de Zorro, ese sonido era peor que ver al enemigo. Era la certeza de que el infierno se acercaba sobre cadenas de metal. Un par de noches antes, cerca de las 2 Hermanas, Cacho había presenciado la masacre. Un solitario striker, aprovechando la oscuridad, se había deslizado hasta una posición de ametralladora argentina. En menos de 5 minutos, con sus misiles Swing Fire, había reventado 2 nidos de resistencia. 14 pibes, 14 historias truncadas en un parpadeo. Las bajas físicas fueron terribles, pero el impacto psicológico fue devastador. El pánico se volvió un virus que se contagiaba por el aire. Los soldados comenzaron a temer el sonido. Cuando escuchaban ese gemido agudo acercándose en la noche, el coraje se les escapaba por los poros. Cacho Aguirre estuvo allí esa noche. No como combatiente, sino como parte de los equipos de recuperación de su batallón, intentando rescatar un Panhard AML-90 con el eje reventado bajo el fuego esporádico de los morteros. Vio con sus propios ojos a suboficiales veteranos, tipos duros que habían peleado en el monte tucumano, abandonar posiciones defensivas perfectamente viables, arrastrando a los conscriptos con ellos. ¿Por qué? Porque habían escuchado el motor de un Scorpion. Esa noche, en su libreta manchada de grasa, Cacho escribió con un lápiz mordisqueado: «Che, no le están rajando a lo que ven. Le están rajando a lo que escuchan. Al puto ruido de esos fierros».
Esa simple observación lo cambiaría todo. Durante los 2 días siguientes, mientras los oficiales planificaban contraataques imposibles, Cacho se encerró en su taller improvisado, una carpa de lona azotada por el viento, iluminada por un farol a querosén. Su materia prima no era acero balístico ni explosivos plásticos, sino 53 latas vacías de cerveza Quilmes que había ido juntando de las trincheras. Eran el último vestigio de normalidad, el sabor de un asado lejano, del fútbol del domingo, de un país que ahora parecía estar en otro planeta. El principio de su idea era tan simple como audaz. Las latas vacías, soldadas en configuraciones específicas y llenadas parcialmente con una mezcla precisa, crearían cámaras de resonancia. El laburo fue meticuloso, casi obsesivo. Cacho había pasado años afinando motores de oído, distinguiendo el fallo de una válvula del roce de un pistón. Conocía la música de los fierros. Sabía que el motor Jaguar del Escorpión, a velocidad de crucero sobre terreno rocoso, generaba un rango de frecuencias altas, un chillido entre los 150 y 250 hercios. Durante horas, experimentó. Las latas, agrupadas de a 3 y soldadas en ángulos de 45 grados, resultaron ser las más efectivas. Las llenaba con una cantidad exacta de grava del arroyo Moody, mezclada con 120 mililitros de aceite de motor usado, recuperado del panar dañado. La grava, al chocar contra las paredes metálicas, produciría el traqueteo de las orugas. El aceite, al espesar la mezcla, modularía la vibración para generar el gemido agudo del motor. No era una réplica perfecta, pero no necesitaba hacerlo. En la noche, bajo el estrés del combate, a 200 metros de distancia, solo necesitaba ser lo suficientemente creíble para engañar a un oído humano aterrorizado. Su plan era arrastrar esta orquesta del diablo detrás de uno de sus propios Panhard. El motor del blindado francés proporcionaría el ruido grave y la base, mientras que las latas añadirían la melodía terrorífica del enemigo. El 12 de junio, Cacho presentó su invención. La reacción de los oficiales fue la que esperaba, una burla helada. «Esto es una ridiculez, sargento», espetó el capitán Morrison, un hombre que confiaba más en los reglamentos que en la realidad. «¿Usted cree que va a engañar a los paracaidistas del 3 para, veteranos de Irlanda del Norte, con latas de cerveza Quilmes?» Cacho sostuvo su mirada, tranquilo, con la paciencia del artesano. «Mi capitán, no necesito engañar a los ingleses. Necesito que actúen como si hubiera un escuadrón de Scorpions donde no hay más que un Panhard y un poco de ingenio criollo. Contra todo pronóstico, y quizás más por desesperación que por fe, el teniente coronel Arthur Cranley, un veterano silencioso y pragmático, comandante del Escuadrón de Exploración de Caballería Blindada 10, dio su autorización. «Una sola oportunidad, Aguirre», dijo con voz grave. «Si esto es una payasada, se va a limpiar letrinas hasta el día del juicio final». La madrugada del 14 de junio, a las 4:23 de la mañana, un Panhard AML-90 del 4º Escuadrón avanzó sigilosamente por un camino de turba en el sector de Waterloo. Detrás del vehículo, arrastrándose y rebotando sobre el terreno congelado, iban las 53 latas de Quilmes, soldadas en cadenas, chocando contra las piedras, vibrando, resonando exactamente como Cacho había calculado. El sonido era inquietante. Una cacofonía grave y metálica, un rugido irregular, amenazante. A 250 metros de distancia, en la bruma de la madrugada, sonaba exactamente como una columna de blindados británicos aproximándose. A las 4:41, el Panhard alcanzó un cruce estratégico. La inteligencia argentina había reportado una posible posición de emboscada de los Coast Guards en la zona, pero sin confirmación visual. Los argentinos no sabían dónde estaban los británicos, pero los británicos sí sabían dónde estaban los argentinos. Ocultos en un afloramiento rocoso a 400 metros al noreste, el teniente Alistair Campbell, del 2º Batallón de Guardias Escoceses, comandaba un pelotón con 2 ametralladoras y un lanzamisiles Milan. Su orden era clara: detener cualquier avance argentino hacia las crestas. Campbell escuchó el motor del Panhard. Un sonido familiar. Pero entonces, a través del viento,
escuchó el segundo sonido. Ese aullido agudo, ese traqueteo múltiple que solo podía significar una cosa. Scorpions, susurró a su operador de radio. Oigo múltiples blindados de orugas con ellos. Repito, múltiples blindados. Esto lo cambiaba todo. Su pelotón podía enfrentarse a un Panhard solitario. Pero una columna blindada, con el apoyo de tanques ligeros, era un suicidio. Campbell tomó la única decisión táctica sensata que podía tomar. Evitar el enfrentamiento directo, no revelar su posición, reportar la fuerza enemiga y solicitar apoyo de artillería pesada. La emboscada nunca ocurrió. El Panhard argentino pasó por el cruce sin que se disparara un solo tiro. Cacho Aguirre, monitoreando la frecuencia de radio desde un pozo de zorro a 100 metros de la línea principal, con el corazón en la boca, no podía creer que hubiera funcionado. Pero eso fue solo el comienzo. Durante los 2 días siguientes, el escuadrón de exploración utilizó los Scorpion Fantasma de Aguirre en varias misiones de reconocimiento. Cada Panhard de comando llevaba su cadena de latas. El efecto fue un multiplicador de fuerza psicológica. Los británicos comenzaron a reportar la presencia de una fuerza blindada argentina significativamente mayor en sectores donde solo había un puñado de Panhards. La inteligencia del 3 para empezó a dibujar flechas rojas en sus mapas donde no existía ninguna amenaza real. Estimaron que los argentinos habían logrado desembarcar y poner en funcionamiento al menos un escuadrón completo de tanques AMX-13 capturados o de algún tipo desconocido. No tenían nada de eso. Pero el verdadero golpe maestro, la sinfonía final de la Orquesta de Latas de Cacho, llegó en la noche del 13 al 14 de junio, durante el asalto británico a Wireless Dish. 9:15 de la noche. El valle del río Murrell. El capitán Javier Esteves comandaba una compañía diezmada del Regimiento de Infantería 7, aferrados a una posición en la ladera oeste. La inteligencia sugería que los británicos, específicamente el 2 Para, se preparaban para un asalto final esa noche, apoyados por blindados. Estaban en lo cierto. Posicionados en la oscuridad, listos para el ataque, había no menos de 8 Scorpions y Scimitars, apoyados por infantería y fuego de mortero. 18 vehículos blindados contra un puñado de soldados congelados y mal alimentados. A las 8:52, Esteves recibió una orden por radio que le pareció una locura. 3 de los Panhard del escuadrón de exploración, cada uno arrastrando el dispositivo de Aguirre, debían realizar una maniobra de flanqueo. No para atacar, sino para hacer ruido. Se movieron en direcciones opuestas, creando un arco de sonido alrededor de la posición británica. El mayor británico, Claude Hartman, un veterano de las Malvinas, observaba el campo de batalla a través de su visor nocturno. Contó las posiciones argentinas. Eran una presa fácil. Pero entonces escuchó el sonido. No desde un punto, sino desde 3. No 1, no 2, sino lo que sonaba como al menos una docena de motores pesados. Las frecuencias se superponían, rebotaban en las colinas, creando la ilusión acústica perfecta de una fuerza blindada masiva preparándose para un contraataque por los flancos. ¿Cuántos contactos oye?, preguntó Hartman a su operador de radio. Al menos 10, señor, quizás más. Múltiples fuentes. Parece una compañía blindada completa. Hartman hizo los cálculos a toda velocidad. Su fuerza tenía superioridad, pero si los argentinos estaban lanzando un contraataque blindado coordinado en plena noche, significaba que estaban cayendo en una trampa. Podrían quedar atrapados entre los defensores de la colina y la fuerza de flanqueo. Era un riesgo demasiado grande. Retirada, ordenó Hartman. Todos los elementos, replieguense a la línea de partida. Es una trampa. Ahora. Los 18 vehículos británicos, que estaban a minutos de lanzar un ataque que habría aniquilado a la compañía de Esteves, comenzaron a retroceder. Motores rugiendo, orugas levantando turba. Una retirada táctica ordenada hacia sus posiciones de partida, a más de 1 kilómetro de distancia. Esteves, desde su trinchera,
No podía creer lo que sus oídos le decían. El rugido de los blindados enemigos se desvanecía. ¿Qué carajo está pasando?, preguntó su segundo al mando. Esteves no tenía respuesta. Solo sabía que el ataque inminente se había evaporado en la noche helada. Weyerlich fue finalmente capturado, pero horas más tarde de lo previsto, y la compañía de Esteves, gracias a ese respiro inexplicable, pudo retirarse de forma ordenada, salvando decenas de vidas. Abandonaron posiciones que habrían costado un baño de sangre defender, todo porque 53 latas de cerveza sonaban como un contraataque blindado. La guerra terminó. La rendición, el frío regreso en la bodega del Canberra, la humillación de ser escondidos de su propio pueblo. La historia de los Escorpión Fantasma se convirtió en una leyenda susurrada entre los veteranos del Batallón de Arsenales 601 y el Escuadrón de Exploración 10. No hubo medallas para Cacho Aguirre. La citación oficial, si alguna vez existió, se perdió en el caos burocrático de la derrota. En una carta que logró enviar a su esposa en Rosario, Cacho escribió: «Marga, no me vas a creer. Acá en las Malvinas, los estamos volviendo locos a los piratas con latas de cerveza. Este laburo es más raro de lo que me imaginaba. Cuídame a los pibes». Después de la guerra, Cacho Aguirre volvió a Mataderos. Abrió su propio taller mecánico en una calle lateral de la Avenida de los Corrales. Nunca habló públicamente de su invención. El país no quería escuchar historias de ingenio, solo el relato monótono de la derrota. Murió en 2001, a los 71 años, de un corazón que, según los médicos, había trabajado demasiado. En su funeral, en un cementerio de La Matanza, un puñado de veteranos del Regimiento 7 y del Escuadrón de Exploración se acercaron al ataúd. No pusieron monedas. Uno de ellos, un hombre canoso que había sido un colimba de 18 años en Weyerlich, sacó de su bolsillo una vieja y abollada lata de cerveza Quilmes. La apoyó suavemente sobre la madera del cajón. Un tributo silencioso, un código que solo ellos entendían. La historia permaneció oculta, como tantas otras, hasta que los archivos comenzaron a abrirse. Análisis militares británicos posteriores, basados en los informes de inteligencia desclasificados de la época, revelaron la confusión que reinó en el comando del 3 para durante esos días. Mencionaban repetidamente una inesperada y significativa actividad blindada argentina, en sectores donde nunca existió. El costo total de la operación de Cacho, 53 latas de cerveza, unos metros de alambre, la grava de un arroyo malvinense y un par de litros de aceite de motor usado. El impacto, incalculable. A veces, las mejores armas no son las más sofisticadas. A veces, la genialidad reside en entender que la guerra no solo se pelea con blindaje y explosivos, sino también con sonidos, percepciones y el miedo que vive en la mente del enemigo. Y Cacho Aguirre, el fierrero de Mataderos, entendió algo que generales con años de academia no comprendían: en el campo de batalla, lo que el enemigo cree escuchar puede ser tan letal como lo que realmente ve. 53 latas de cerveza, 18 tanques enemigos en retirada, 0 disparos. Una pequeña victoria anónima, una hazaña de la viveza criolla en medio de la tragedia. Una historia que nunca aparecerá en los grandes libros, porque sonaba demasiado absurda para ser cierta. Pero cada palabra, cada chirrido de metal, es real. Y resuena, todavía hoy, en el viento helado de las